En el libro sagrado, la Biblia, encontramos todas las enseñanzas para salvar, liberar, sanar nuestro corazón, acercarnos más a Dios y entender la grandeza de su amor y su poder. Conduce Gloria Velázquez desde Medellín, Colombia. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Transmitiendo para Radio Tierra Prometida, Proyecto Corazón Internacional en España, Radio Alerta 7 en Nueva York y Grupo Internacional Cadena en Unidad en Laredo, Texas. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Gracias, Abba Padre. Gracias, Hijo de Dios, precioso Espíritu Santo. Gracias por el pan que traes hoy. Gracias porque te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos en estos tiempos tan difíciles para tantos en este planeta. Necesitamos oír tu voz. Queremos estar muy cerca de ti, teniendo todo bien claro, bien preparado, bien ajustado, bien alineado contigo, mi amado Señor, porque los días son malos y porque tu venida está a la puerta. Te damos muchas gracias para que nos ayudes, nos habilites, nos capacites y nos proporciones el querer como el hacer por tu buena voluntad, lo produzcas en nosotros para que estemos a cuentas contigo. Todas esas cuentas que están sin resolver, que las pongamos claras contigo sobre la mesa. Que tú nos llames la atención, que saques pecados ocultos, pecados acariciados, pecados por ahí que la gente no los ve y nosotros no los queremos reconocer. Ayúdanos, Señor, porque tú vendrás y pagarás a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que hayamos hecho y a lo que hayamos vivido. Te damos muchas gracias, mi amado Señor. Háblanos. Queremos ser enseñados, redarguidos, instruidos y corregidos por ti a través de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias. Quédate con nosotros y te damos toda la honra y toda la gloria. Son tuyas y a ti solamente pertenecen. Amén y amén. El mensaje de hoy se llama Conoce cuál es la marca de ser una persona espiritual. Aquí tenemos una pregunta. ¿Cuántas de las promesas de Dios le has pedido que se cumplan en tu vida? Dios nos llama a vivir nuestra vida de toda palabra que sale de su boca. ¿Sabías que existen 3.565 promesas de Dios en la Biblia? ¿Cuántas de ellas le pediste a Dios que se hicieran realidad en tu vida? Dios tiene grandes planes para tu vida, para mi vida. Nosotros fuimos creados por Dios a su imagen con un propósito. Así como Dios separó desde el nacimiento a Isaías. Mira lo que nos dice Isaías 49:1. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y en Jeremías 1:5, mira lo que nos dice. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Esto fue todo para un propósito específico. Él también tiene un plan específico para tu vida, para mi vida. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lo dice Jeremías 29:11.
La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. La voluntad de Dios, antes que nada, es que nosotros tengamos una realidad con Él y mediante su Hijo Jesucristo. Entonces, acuérdate muy bien lo que acabamos de leer con Romanos 12:2. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo dice 1 de Timoteo 2, 3, 4. Dios quiere que seamos discípulos de Cristo. Esto significa que los cristianos deben comprometerse a seguir la voluntad de Dios a diario, cualquiera que sea el costo. Si alguno quiere venir en pos de mí, 1. Niéguese a sí mismo. 2. Tome arriba su cruz cada día. 3. Y sígame. Lucas 9:23. La Biblia nos ayudará a conocer la voluntad de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Dios promete darnos sabiduría si simplemente le pedimos en oración, creyendo que Él lo hará. A veces solo necesitamos pedir a Dios que nos dé sabiduría para discernir su voluntad. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. En Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dios nos dice que podemos orar por todo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que nos guíe. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Debemos escuchar al consejo de mujeres y hombres santos que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amo aprender, oír y escuchar a los ungidos. Y digo no a los argumentos de hombres. Escuchemos a los ungidos, mas no a los argumentos de hombres. Muchas veces el consejo de un padre, pastor, ministro de jóvenes u otra persona madura en Dios va a ser un consejo justo, verdadero. Y lo que necesitamos comprender es decidir qué es lo que Dios quiere que hagamos para hacerlo muy bien. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 12:15. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 15:22. La Biblia dice que hay una paz que viene cuando agradamos a Dios con nuestras vidas. Cuando decides entre dos alternativas por las que has estado orando, a veces una de las opciones te dará más paz. Esa opción es probablemente la voluntad de Dios. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Isaías 32:17. Debemos confiar en Dios en fe, que Él hará su voluntad en nuestras vidas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes sobre tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Este es un tesoro de sabiduría.
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Este es otro tesoro. Dios nos ha dado dones y capacidades para usarlas en su servicio. Dios siempre nos equipa para hacer lo que Él nos llama a hacer. Romanos 12:6-8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, o sea, el que guía, supervisa, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Recuerda que el propósito definitivo de Dios para todos nosotros es que Él sea glorificado y que el Evangelio y el reino de Dios se expanda. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¡Qué belleza! Filipenses 1:12. Las cosas que me han sucedido han redundado, han rebosado, han resultado más bien para el progreso del Evangelio. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es un tesoro, manantial de vida, y sobre todo en estos tiempos sí que tenemos que prestarle mucha atención a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, porque necesitamos perfeccionar nuestra santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, y porque tenemos que tener un temor muy reverente ante Él, porque Él nos llamará a juicio y tendremos que comparecer ante el trono de Dios. Gracias te damos, Señor. Segunda de Pedro 1:3-4. Partícipes de la naturaleza divina. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia, no olvidemos que es sensualidad, liviandad. Aquí tenemos una pregunta: ¿qué es la voluntad de Dios? Aquí vamos a ver varias partes muy interesantes. Cuando se habla de la voluntad de Dios, muchas personas consideran tres aspectos diferentes de la misma en la Biblia. El primer aspecto se conoce como la voluntad decretal, soberana u oculta de Dios. Esta es la voluntad definitiva de Dios, porque es un decreto. Esta faceta de la voluntad de Dios viene del reconocimiento de la soberanía de Dios y los demás aspectos de la naturaleza de Dios. Esta expresión de la voluntad de Dios se centra en el hecho de que Dios soberanamente ordena todo lo que sucede. En otras palabras, no hay nada que suceda fuera de la voluntad soberana de Dios. Este aspecto de la voluntad de Dios se ve en los versículos como Efesios 1:11, donde leemos que Dios es el que hace todas las cosas según el designio
de su voluntad. Job 42, 2, 6. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Este punto de vista de la voluntad de Dios se basa en el hecho de que Dios es soberano. Su voluntad no puede ser frustrada. No ocurre nada que sea más allá de su control. Esta comprensión de su voluntad soberana no implica que Dios cause todo lo que suceda. Por el contrario, esto reconoce que Él es soberano. Él debe por lo menos dar permiso o permitir que pase lo que pase. Este aspecto de la voluntad de Dios reconoce aun cuando Dios permite pasivamente que las cosas sucedan, Él debe elegir permitirlas porque siempre tiene el poder y el derecho a intervenir. Dios siempre puede, optar por autorizar y 2, o detener las acciones y eventos de este mundo. Por lo tanto, al permitir que sucedan estas cosas, son su voluntad en este sentido de la palabra. Mientras la voluntad soberana de Dios es a menudo oculta para nosotros hasta después de que suceda, hay otro aspecto de su voluntad que es claro para nosotros, su voluntad perceptiva o revelada. Como su nombre lo indica, esta faceta de la voluntad de Dios significa que Dios ha elegido revelar algo de su voluntad en la Biblia. La voluntad perceptiva de Dios es la voluntad declarada de Dios sobre lo que debemos o no debemos hacer. Por ejemplo, debido a la voluntad revelada de Dios, podemos saber que es la voluntad de Dios que no robemos, que amemos a nuestros enemigos, que nos arrepintamos de nuestros pecados y que seamos santos como Él es santo. Esta expresión de la voluntad de Dios se manifiesta tanto en su palabra como número 1 y 2 en nuestra conciencia, a través de las cuales Dios ha escrito su ley moral en los corazones de todos los hombres. Las leyes de Dios, escritas en la Biblia o en nuestros corazones, son vinculantes, están ligadas para nosotros. Somos responsables cuando las desobedecemos. La comprensión de este aspecto de la voluntad de Dios reconoce que si bien tenemos el poder y la capacidad de desobedecer los mandamientos de Dios, pero no tenemos derecho a hacerlo. Por lo tanto, no hay excusa para nuestro pecado y no podemos afirmar que al elegir el pecado estamos cumpliendo simplemente el decreto soberano o la voluntad de Dios. Judas estaba cumpliendo la voluntad soberana de Dios en traicionar a Cristo, al igual que los romanos que le crucificaron. Sin embargo, eso no justifica sus pecados. Ellos no eran menos malignos o traicioneros y fueron responsables de su rechazo de Cristo. Hechos 4, 27, 28. 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. A pesar de que en su soberana voluntad Dios permite que suceda el pecado, aún estamos responsables ante Él por el pecado. Y eso es muy entendible.
El tercer aspecto de la voluntad de Dios que vemos en la Biblia es la voluntad permisiva o perfecta de Dios. Esta faceta de la voluntad de Dios describe la actitud de Dios y define lo que es agradable a Dios. Por ejemplo, si bien es claro que Dios no se complace en la muerte de los malvados, también es claro que Él quiere o decreta su muerte. Esta expresión de la voluntad de Dios se revela en los muchos versículos de la Escritura que indican lo que le complace a Dios o no le complace. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sin embargo, sabemos que la voluntad soberana de Dios es que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. Si no tenemos cuidado, podemos fácilmente llegar a preocuparnos e incluso obsesionarnos con encontrar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, si la voluntad que estamos buscando es su voluntad secreta, oculta o decretal, estamos en una búsqueda tonta. Dios no ha querido revelarnos ese aspecto de su voluntad. Lo que debemos tratar de conocer es la voluntad perceptiva o revelada de Dios. La verdadera marca de la espiritualidad es cuando deseamos conocer y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras y que puede resumirse como sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:15 al 16. Nuestra responsabilidad es obedecer la voluntad revelada de Dios y no especular sobre lo que su voluntad oculta para nosotros podría ser. Si bien debemos tratar de ser guiados por el Espíritu Santo, no debemos olvidar nunca que el Espíritu Santo nos conduce principalmente hacia la rectitud y a conformarnos a la imagen de Cristo para que nuestra vida glorifique a Dios. Dios nos llama a vivir nuestra vida de toda palabra que sale de su boca. Vivir de acuerdo a su voluntad revelada debe ser el objetivo principal o el propósito de nuestras vidas. Romanos 12:1-2 resume esta verdad, ya que estamos llamados a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es un tesoro muy precioso, estos dos versículos. Para reconocer la voluntad de Dios debemos 1. Sumergirnos en la palabra de Dios escrita. 2. Saturar nuestras mentes con ella. 3. Orando que el Espíritu Santo nos transforme a través de la renovación de nuestras mentes, para que el resultado sea lo que es: 1. Bueno, 2. Agradable y 3. Perfecto, que es la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Miremos estos versículos tan hermosos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmos 119:9, una hermosura de promesa. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Proverbios 23:22. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Lamentaciones 3:27.
Esto se refiere al deber que se tiene para con Dios y alude, o sea, se refiere a la disciplina en el adiestramiento que Jeremías recibió en su juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. Huya también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo 22. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:5-7. Ahora vamos a hacer oración en agradecimiento al Señor por este mensaje que nos ha dado mucho entendimiento de lo que es la voluntad de Dios. Gracias te damos, mi amado Espíritu Santo, por habernos enseñado a través de tus promesas preciosas cuál es la voluntad de Dios. Gracias te damos por esta promesa de tanto poder de Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Gracias te damos, amado mío, por este manantial de vida que trae 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que verdaderamente estemos a cuentas contigo, mi amado Señor. Que tengamos las cuentas muy claras y que no dejemos cuentas sin resolver, cuentas pendientes que no tengamos contigo, mi amado Señor. Que haya claridad, que vamos y nos hagamos un lavado ahí en nuestra conciencia a la luz de la revelación, de lo que tú nos dictes, amado Espíritu Santo. Gracias te damos porque hoy nos enseñaste que hay varios aspectos en tu voluntad. Gracias porque nos enseñaste que es la voluntad decretal. Gracias te damos porque nos enseñaste cuál es tu voluntad perceptiva o revelada. Gracias te damos también por enseñarnos y por lo que aprendimos de que es tu voluntad permisiva o perfecta, mi amado Señor. Y gracias te damos porque hoy entendimos que la verdadera marca de la espiritualidad es cuando deseamos conocer y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, y que puede resumirse como sed santos porque yo soy santo. Gracias por 1 de Pedro 1:15-16, que así lo dice. Gracias te damos, mi amado Señor. Ayúdanos porque nuestra responsabilidad es obedecer la voluntad revelada de Dios y no especular sobre lo que su voluntad oculta para nosotros podría ser. Si bien debemos tratar de ser guiados por ti, precioso Espíritu Santo, porque tú eres el que nos conduces, el que nos diriges, el que nos lleva siempre a tierra de rectitud y a conformarnos a la imagen de Cristo, para que nuestra vida glorifique a Dios, porque tú nos has enseñado que Dios nos llama a vivir nuestra vida de toda palabra que sale de tu boca, mi amado Dios Todopoderoso. Gracias te damos porque tu presencia hoy nos la has dejado sentir
hoy nos has dejado deleitarnos con tu fragancia, con tu perfume, con tu aroma divina y celestial, enseñándonos estas profundidades de los aspectos de tu voluntad. Te damos toda la honra, toda la gloria y te exaltamos solamente a ti, mi amado Señor. Ayúdanos, Señor, a seguirte, a seguir lo bueno, lo agradable y lo perfecto, porque esa es tu preciosa voluntad. Ayúdanos siempre a ser como tú dictas, porque tú eres el que nos vas a enseñar a saber qué hacer para hacerlo muy bien, como conviene, según tu perfecta voluntad, mi amado Señor. Gracias te damos, en tu nombre hemos orado y te bendecimos, mi amado Señor. Amén y amén. Mis amados, mis amadas, nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz de Dios. Jehová Shalom sobre tu vida. Amén y amén. Si quieres volver a escuchar el programa, nos puedes encontrar en Facebook, canal de YouTube y plataformas de podcast como La Grandeza de Su Amor y Su Poder. Suscríbete al canal y comparte nuestro mensaje con quien más lo necesite. Bendito Emmanuel, de la maldad rescata a Israel, que llora en triste desolación y espera ansiosa su liberación. Cantad, cantad, que vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. See